Me ven bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, la clase que vamos a dar hoy es de sistema de refrigeración. Esta sería la última clase teórica de este cuatrimestre. Un poco ya haciendo un repaso de lo que fue los temas que vimos después del parcial, como para que a todos les quede claro un poco la idea. Primero vieron balance térmico, tanto de verano como invierno. Luego vieron una introducción a todo lo que era refrigeración y calefacción, así que capaz algunas cosas se van a repetir de lo que vamos a ver hoy con esa clase, pero bueno, sería como una introducción. Hoy vamos a terminar este tema. Luego vieron calefacción y paneles radiantes, y bueno, ahora nos toca terminar con refrigeración, y voy a comentarles un poco cómo hacer el trabajo práctico, ¿sí? Más que nada los cálculos. Bueno, acá hice un índice, explicando un poco qué vamos a ver en esta clase, para que sepa más o menos cómo está armada. Esta clase yo la edité un poco, así que la voy a volver a subir al campus, por si alguien la subió, está desactualizado lo que está en el campus. Yo apenas termine la clase la vuelvo a subir, con esta que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a empezar con un poco la parte teórica de esta clase, que es el ciclo de compresión de toda máquina enfriadora, ¿sí? Cómo tiene que estar compuesta y cómo funciona. Este es un ciclo cerrado, ¿sí? Que está compuesto por el compresor, el condensador, la válvula de expansión y la unidad evaporadora, y dentro de las cañerías que se ven acá va a pasar un refrigerante. Este refrigerante va a cambiar de estado, de temperatura, para poder poner en funcionamiento lo que sería el aire acondicionado. Vamos a empezar por lo que es el compresor. Un poco más adelante vamos a ver puntualmente qué tipos de compresores hay y de todos los elementos, pero bueno, acá lo que le voy a explicar un poco es cómo funciona. El compresor va a ser el motor de este ciclo, va a ser el que empuje el refrigerante, porque bueno, obviamente está compuesto por un motor, pero y tiene la energía para hacer que ese refrigerante circule. El compresor va a recibir el refrigerante en estado gaseoso, con una temperatura y una presión, digamos, relativamente baja. Al pasar por el compresor, se va a comprimir el refrigerante, y va a pasar a tener una temperatura y una presión alta. Luego del compresor va a pasar a través del condensador. Tanto el condensador como la unidad evaporadora funcionan muy parecido, y los dos son intercambiadores de calor. Como vimos con el tanque intermediario, ¿sí? Que también es un intercambiador de calor, tiene una serpentina. Dentro de la serpentina va a ir pasando el refrigerante y va a ir cambiando su temperatura. En el caso del condensador, va a pasar el refrigerante, pasando un poco la mitad de la serpentina, va a cambiar su estado, se va a pasar a líquido, y bueno, obviamente va a bajar su temperatura también. Luego del condensador vamos a llegar a la válvula de expansión, ya con un refrigerante líquido. Seguimos con presión alta, y al pasar la válvula de expansión, que a mí me gusta decir como definición de la válvula de expansión, al menos en este caso, es la función que tiene la válvula de expansión en este ciclo es de regular la cantidad de refrigerante que va a pasar a la unidad evaporadora. Según qué temperatura haya en el ambiente, y según qué temperatura necesito que tenga el refrigerante, se va a ir abriendo o cerrando la válvula de expansión, y va a ir pasando el refrigerante, la cantidad que necesita la unidad evaporadora. ¿Cómo funciona? Bueno, va a tener un sensor o bulbo. Cuando veamos las imágenes van a ver que es un bulbo, que está al final de la unidad evaporadora. Entonces, teniendo en cuenta, yo voy a tener, todos estos elementos van a estar, por ejemplo, en un split, que yo tengo, bueno, justo acá tengo un split, tengo una unidad interior y una unidad exterior. Tanto la válvula de expansión como la unidad evaporadora están en la unidad interior, y el compresor, el condensador, está en la unidad exterior.
Entonces, yo seteo el aire acondicionado, quiero que tenga 24 grados, bueno, en función de eso, vamos a ver qué temperatura tiene que tener el refrigerante. Entonces, con el bulbo o sensor que tiene la válvula de expansión, al terminar la unidad evaporadora, si ven mi mouse, estaría por acá, el sensor, va a ver en función de a qué temperatura esté seteado mi aire, si necesito dejar pasar más refrigerante o no. Tanto el condensador como la unidad evaporadora, ahí si ven las flechitas, por ejemplo, el condensador pasa refrigerante, si está en el exterior el condensador, va a pasar aire del exterior, pero este aire exterior va a estar a una temperatura menor a la que está el refrigerante. Entonces, al hacer el intercambio de calor, el refrigerante va a ceder temperatura, entonces así es como se enfría el refrigerante, ¿sí? Porque la temperatura exterior está a una temperatura más baja. Lo mismo pasa en la unidad evaporadora. Entra aire caliente del ambiente, que va a estar más caliente que el refrigerante, y así es como sale aire frío al ambiente, ¿sí? Por el intercambio de calor. Bien. Y bueno, luego vuelve al compresor con lo mismo, acá va a pasar lo mismo, dentro de la serpentina va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, y llega al compresor en estado gaseoso y a una temperatura y presión relativamente bajas. Bien. ¿Alguien tiene una consulta? Por suerte la clase está grabada, así que lo pueden volver a ver si se perdieron en algún momento. Pero bueno, ahora vamos a ver cada elemento, ¿sí? Qué tipo de elementos nos podemos encontrar. Empezando por los compresores, yo les había dicho que es el motor de todo este ciclo. Vamos a tener compresores rotativos, que son más que nada para equipos individuales, pequeños. Acá vemos que son para de 2 a 3 toneladas de refrigeración. Toneladas de refrigeración van a ser las unidades que van a escuchar a la hora de tener que elegir un equipo de refrigeración, ¿sí? Cuando vemos la parte de cálculo, yo busco tener toneladas de refrigeración. Pero bueno, como ven acá, 2 a 3 toneladas de refrigeración es un equipo chico. Suelen ser silenciosos y eficientes, ¿sí? No tienen que hacer mucho esfuerzo. En el caso de los rotativos, bueno, yo voy a tener acá el rotor que va a ir girando, ¿sí? Al girar, tengo la entrada de gas en un espacio, un volumen dado. Al pasar el rotor, va a ir pasando el gas para el otro lado, y este gas se va a ir comprimiendo por espacio, ¿sí? El rotor va a hacer que tenga menos espacio el gas, entonces va a hacer que se comprima, y luego salga. Para el caso de los compresores alternativos, estos van a ser un poco más grandes. En este caso funcionan a pistón, ¿sí? Entra el gas, se comprime, lo mismo, el pistón hace que no tenga espacio el gas, entonces hace que se comprima y salga el gas comprimido. En el caso de los alternativos, son para equipos un poco más grandes, de 3 a 8 toneladas de refrigeración. Puede ser abierto o hermético. ¿Qué quiere decir? En el caso de que sea abierto, esto es en referencia al motor. Es abierto, entonces yo tengo más facilidad para hacer reparaciones, pero puede tener pérdidas, ¿sí? En el caso de ser hermético, todo lo contrario. Es muy complicado hacer reparaciones, pero al estar hermético no voy a tener pérdidas. Bien. En tamaño, el que sigue son los compresores axial-helicoidales o a tornillo. Miren cómo cambian las tonalidades de refrigeración, pasamos a tener de 30 a 80 toneladas de refrigeración. Es fácilmente regulable porque esos tornillos que se ven en la imagen pueden cambiar en función de cuántas toneladas de refrigeración yo quiero que tenga. Puedo poner un tornillo u otro según la capacidad de cuánto gas voy a dejar que pase, ¿sí?, a mi compresor. También son muy silenciosos y eficientes. En el caso de los centrífugos, perdón que tengo una imagen, acá. Bueno, funcionan por acción centrífuga, muy parecidos a los otros. Entro con un volumen tal que a medida que el gas circula, se va quedando con menos espacio, ¿sí? Y comprime el gas.
Estos funcionan para más de 100 toneladas de refrigeración, y lo mismo, puede ser abierto o hermético en función de cómo se encuentra el rotor con respecto al motor. Ahí ven que los equipos son cada vez más grandes también. Bien, el siguiente elemento era el condensador. Les recuerdo que era un intercambiador de calor. Esto es muy importante para que lo consideren a la hora de hacer el trabajo práctico, porque según qué tipo de condensador tengamos, dónde vamos a ubicar nuestro equipo, el equipo que seleccionaron ustedes, ¿sí? Con folletos, según las empresas, según los fabricantes. ¿Sí? Entonces tenemos el condensador que es enfriado por aire, o el condensador que es enfriado por agua. ¿Por qué les digo esto que tienen que tener en cuenta? El enfriado por aire tiene que estar en el exterior. Entonces, si yo elijo un equipo enfriado por aire, tengo que pensar dónde lo voy a ubicar. En el caso de los enfriados por agua, pueden ir en el interior, pero necesitan una torre de enfriamiento, que ahora la vamos a ver, que va en el exterior. Bien, bueno, acá como vemos la foto, cómo se enfría por aire. Acá tenemos un ventilador que hace que favorezca el ingreso del aire desde afuera a la serpentina. Tengo aletas que hacen que el contacto del aire sea mayor con la serpentina, ¿no? Luego, lo que es enfriados por agua, tengo distintos tipos. Tengo uno con serpentina continua. Estos son multitubulares, que no son serpentinas continuas, son individuales serpentinas. La ventaja que tiene es que es más fácil para su limpieza, ¿sí? Que el caso de la serpentina continua. Otro caso de enfriadores por agua, de condensador de enfriador por agua, son los de doble tubo. Estos, bueno, muy difícil de limpiar, muy efectivos, son flexibles, pero bueno, en este caso tengo un tubo dentro de otro, ¿sí? Pero es muy difícil el caso que haya que de repararlo o limpiarlo, es muy complicado. En los tres casos funciona lo mismo. Yo les comenté antes que están asociados a una torre de enfriamiento. Como veíamos antes en el ciclo, al condensador va a entrar gas refrigerante, que sería este punto, y va a salir líquido refrigerante. Vemos acá que tenemos los tubos dentro del condensador, que vamos a tener agua que viene de la torre de enfriamiento, agua fría. Estos frío calientes, ¿no? Son relativos, ¿no? Porque capaz que la temperatura es alta, pero es mucho más baja que la temperatura con la que viene el gas. Entonces, entra agua enfriada por la torre de enfriamiento, y sale agua que va a la torre de enfriamiento para ser enfriada, ¿sí? Entonces, en el transcurso, mientras que pasa el refrigerante, va bajando su temperatura. Acá está la famosa torre de enfriamiento. Tiene dimensiones importantes, ¿sí? Por eso por eso mi acotación en función de qué condensador tenga nuestro equipo, tenemos que evaluar dónde va a ir cada aparato, ¿sí? Porque esto tendría que ir en la azotea, porque esto sí tiene que ir en el exterior, si yo tengo un condensador enfriado por agua. Siempre comentamos lo mismo, la famosa visita que hacemos nosotros, que hacíamos antes de la pandemia, que espero que en algún momento vuelva. Se veía una torre de enfriamiento que era muy grande, ¿sí? En lo que era la azotea. Así que bueno, hay que tener en cuenta bien las dimensiones de este aparato. Bueno, la idea un poco es que entre a la torre de enfriamiento el agua que viene del condensador, que es agua que se calentó, ¿sí? Va a caer en forma de lluvia a un relleno que puede ser plástico. Antes se usaba madera. La idea de este relleno es retrasar la circulación del agua, ¿no? Que esté un tiempo largo acá, para que el aire que ingresa del exterior, ¿sí? Yo estoy en la azotea, el aire que rodea va a ingresar a la torre de enfriamiento, ayudado por este ventilador que hace que el aire circule en este sentido, y mientras atraviesa el relleno, va a enfriar el agua que venía del condensador. Bueno, y poco a poco va a ir cayendo el agua refrigerada, que va a volver al condensador.
Algo que acá no se ve, pero que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente en el trabajo práctico capaz que pueden poner una nota nomás, no es que lo van a dibujar, pero parte del agua, un 5 o 10% del agua que cae, se va a evaporar. O sea, tenemos que tener en cuenta que puede ser que se evapore. Entonces, la torre de enfriamiento va a tener que tener una conexión, ¿sí?, desde el tanque de reserva, para bueno, reemplazar el agua que se puede llegar a evaporar. Es una consideración que habría que tener en cuenta porque acá no se ve. Bueno, pasando al siguiente elemento que era la válvula de expansión, este era el bulbo remoto que yo les comentaba, o sensor, que se coloca al finalizar la unidad evaporadora. Lo que hace es levantar el diafragma para que pase en mayor o menor medida el refrigerante, ¿sí? Bueno, a mí me gusta decirle el quinto elemento, porque la verdad que es algo a tener en cuenta también en el ciclo refrigerante, en el ciclo de compresión, perdón, es el refrigerante. Que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el refrigerante, bueno, qué temperatura de ebullición va a tener, porque con todos estos cambios yo les decía, no tiene mayor temperatura, menor temperatura, bueno, pero el refrigerante tiene que ser apto para no pasar a la ebullición, bueno, tiene que tener bajas presiones de trabajo, no ser tóxico, no ser explosivo, no afectar a la capa de ozono. Esto es muy importante porque, bueno, acá, como dice en la filmina, protocolo de Montreal, se juntaron más de 100 países para evitar el uso de refrigerantes que afectaban a la capa de ozono. Entonces, como vemos, los dos primeros casos de clorofluorocarbonados y hidrocloruro fluorocarbonados, esos se dejaron de fabricar y fueron reemplazados por hidrofluorocarbonados, que estos se siguen utilizando, y bueno, a medida que se encuentra un refrigerante que no se debe utilizar más, se reemplaza por estos otros. Bien, eso fue lo que era ciclo de compresión y sus elementos. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es el dimensionamiento en la parte práctica de TP3, yo le puse TP3B, algunos le decimos TP4. ¿Alguien tiene una consulta de lo anterior antes de pasar a este tema? Bien, cualquier cosa igual me interrumpen, no pasa nada. Acá les hice una filmina haciendo un poco un resumen de lo que vieron del balance térmico, ¿sí?, para que vean cómo se va a unir a lo que vemos en la clase de hoy. Cuando vieron el balance térmico con el ingeniero Viale, les mostró cómo formular una planilla para poder hacer el cálculo, ¿sí?, del balance térmico de cada local. Dentro de la planilla vamos a tener en cuenta un montón de cosas. Acá puse lo más importante, que son el destino uso, ¿sí? Depende de qué uso tenga la humedad que vamos a tener en cuenta en ese ambiente, la temperatura. Acá puse exteriores y exteriores, me equivoqué, uno es interior. La temperatura exterior va a depender de dónde está ubicado el edificio. Todo eso sale de tabla, ¿sí? Ya está tabulado. Supongo que ya lo habrán hecho. Igual también pasa lo mismo para lo que es el balance térmico de invierno, ¿no? Esto sería el balance térmico de verano. Luego tenemos que tener en cuenta la ganancia de calor por transmisión a través de paredes, vidrios, piso, techos, analizar qué tipo de cerramiento me conviene y cuál sería el coeficiente K, ¿sí? En mi grupo siempre me preguntaron qué coeficiente K usamos. Lo que supongo que todos los docentes dicen es, eso lo tienen que valorar ustedes, porque va a depender, el K va a depender de dónde se encuentre el edificio, del uso que tenga, de qué tipo de confort yo quiero tener adentro de ese edificio, la calidad. Entonces, no hay un K específico para utilizar, lo tienen que diseñar ustedes. Luego pasamos a la ganancia de calor por radiación solar, que esto sería lo más lo distinto que tenemos respecto a lo que es invierno, ¿no? Obviamente porque acá el calor va a influir, la radiación solar va a influir en qué equipo necesito, porque es lo que más va a afectar, la radiación que entra al local es lo que más va a afectar para yo querer bajar la temperatura de ese local, ¿no? Ganancia de calor por aire exterior, ganancias interiores de calor, bueno, por ocupantes, iluminación, motores,
y ganancia de calor sensible y latente del local. Esto es un resumen, ¿sí? Esto ya lo vieron. Acá muestro la planilla que ustedes tendrían que, una planilla aproximada, ¿no? Tendrían que diseñar para cada local. Yo, por ejemplo, en mi grupo le dije que algunos locales no los dimensionen por un tema de tiempos, pero sí tienen que asumir una planilla extra, tienen que asumir para ese local, ¿no? Vamos a asumir que este es igual a este, por un tema de simplificar, pero la idea es que sí, cada local tenga su descripción. Bueno, de acá lo que se va a conseguir, lo que se va a adoptar al final, lo que estamos calculando es el calor total, ¿sí? Que tiene este local. Entonces, esto es por local, de vuelta. Bien, este tema sería el tema nuevo de esta clase, que es ciclometría. La ciclometría es la ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo, ¿sí? Entonces acá, en lo que es verano, nos va a afectar mucho más, ¿no? En el caso que sea invierno. Entonces, bueno, vamos a tener que adoptar valores para el confort o bienestar de la gente que esté dentro. Acá en este gráfico se ven algunos valores que vamos a utilizar, me parece que está bueno a la vista para que después se acuerden a qué se refería. Tenemos el caudal de aire de mando, ¿sí? Nosotros tenemos la unidad, un momento, una aclaración. Esto que estamos viendo ahora, que es lo que se va a ver en el trabajo práctico, tenemos la unidad acondicionadora de aire por conductos, ¿sí? Esto ya es un sistema central, ¿sí? Es refrigeración por aire. Vamos a tener un conducto que sale de la unidad, que se llama conducto de mando, o de alimentación, y un conducto de aire recirculado o retorno. También tenemos una entrada de aire exterior a la unidad acondicionadora de aire. Entonces vamos a tener el caudal de aire de mando, una temperatura que es temperatura 4, que va a estar relacionada con el caudal de aire de mando que entra al ambiente, una humedad absoluta interior y temperatura interior, que de vuelta depende del uso que tenga ese local. Una temperatura 3 que va a estar relacionado con el caudal de aire recirculado. En la parte exterior, una humedad absoluta exterior y un T2, que es la temperatura exterior. Bien. Esto que vamos a hacer ahora, este cálculo, también es para cada local, porque está asociado a cada planilla de las que vimos antes. La idea finalmente, una vez que se calculan todos los locales con este procedimiento, se van a conseguir las tonalidades de refrigeración que se necesita para cada local. Sumo las tonalidades de refrigeración de todos los locales y yo puedo obtener qué equipo voy a necesitar, ¿sí? Porque en los folletos dice equipo tal, tantas tonalidades de refrigeración, listo, este es superior a lo que yo necesito, lo puedo seleccionar. Muchas veces pasa que si el edificio capaz tiene 2 pisos, pero en superficie es amplio, se pueden sectorizar y usar un equipo para un sector, otro equipo para otro sector, siempre y cuando se tengan en cuenta los locales a los que va a alimentar ese equipo, ¿no? Pero bueno, capaz que en algún sector me queda un equipo pequeño, o en otro sector tengo un equipo más grande, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes según la arquitectura de su edificio. Bien. Acá tenemos los parámetros conocidos, ¿sí? Para hacer este cálculo. La temperatura exterior, humedad relativa exterior, temperatura interior, humedad relativa interior. El caudal de aire exterior que ingresa a la unidad acondicionadora, eso también se calculó en la planilla, se hizo por renovaciones. El calor sensible efectivo y el calor latente efectivo, y el factor de bypass de la batería. El factor de bypass lo que me indica es cuánto aire, es un factor que ahora, a ver si lo tengo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito, el factor de bypass lo que me indica es el aire, cuánto porcentaje del aire que pasa a través de las serpentinas está en contacto, ¿sí? Para ver cuánto porcentaje se va a tratar efectivamente. Se va a tratar, no, perdón, se va a refrigerar.
Bien, acá tenemos los parámetros a determinar, ¿sí? Los anteriores eran los conocidos, que ya tenemos los datos, y ahora tenemos los parámetros a determinar. Primero la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire, luego el caudal de aire de mando, caudal de aire de retorno, temperatura del aire cuando vuelve, ¿sí? Que, como lo vimos en la filmina anterior, en el grafiquito, el T3 es el caudal de aire y está relacionado con el caudal de aire de retorno. La temperatura 4 es la temperatura del aire de mando, ¿sí? La temperatura del aire cuando ingresa al ambiente. Y finalmente, la potencia frigorífica de la unidad acondicionadora de aire, que es lo que les va a dar en tonelada de refrigeración, que, lo vuelvo a repetir, nos lo va a dar por ambiente, ustedes al final lo tienen que sumar para ver qué unidad acondicionadora voy a necesitar. Y este es un ejemplo de diagrama ciclométrico, que para resolverlo lo pueden sacar de acá, o también están los lineamientos de trabajo prácticos, o en el apunte, digo porque está vacío, lo pueden usar para dibujar encima. Es un diagrama de un carrier, es para una presión dada, ¿sí? Ahora vamos a ver gráficos parecidos, pero están muy simplificados. Pero yo quería primero que vean cómo era un diagrama real y un diagrama en el que ustedes van a trabajar. Acá tenemos un punto de referencia con el que vamos a relacionar todos nuestros valores. Tenemos acá el factor de calor sensible en esta regla. Tenemos la humedad absoluta, tenemos la temperatura acá abajo. Las curvas son humedades relativas, y a lo que queremos apuntar para llegar es a estas rectas que se ven cruzando las humedades, que son entalpías. Con las entalpías vamos a poder calcular las toneladas de refrigeración. Bien, todo esto que yo voy a explicar ahora, con mis palabras, está en el apunte, sumamente explicado, así que lo van a ver muy parecido, pero no quería dejar de decirles que tienen el paso a paso en el apunte, en los lineamientos. Pueden volver a ver mi clase, la clase anterior, más o menos todo lo mismo, pero para que no se preocupen, está escrito en varios lugares. Bien, acá tenemos nuestro diagrama simplificado. Necesitamos determinar la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire. ¿Cómo empezamos? Bueno, vamos a tener el factor de calor sensible, que era dato, lo vamos a unir con el punto de referencia. Primero, vamos a poder determinar el punto 1 y el punto 2, que son las condiciones interiores y exteriores. Con la humedad y la temperatura podemos marcar el punto 1, que son las condiciones exteriores, y el punto 2, que son las condiciones interiores. Una vez que yo tengo esa línea, a lo que quiero llegar es cómo es las condiciones del aire de mezcla. El aire de mezcla va a estar dentro de esta línea, porque es una combinación de lo que pasa en el exterior con lo que pasa en el interior. Entonces, vuelvo a empezar, ya tengo la línea entre el punto 1 y el punto 2, puedo trazar entre el factor de calor sensible y el punto de referencia, voy a trazar una paralela entre el punto 2, ¿sí?, hasta cortar la línea de saturación, ¿sí?, que es la humedad al 100%. Cuando bajo, teniendo este punto, cuando bajo, voy a obtener la temperatura de rocío, que era lo que quería buscar. Bien, el siguiente punto que teníamos que calcular era el caudal de aire de mando, que va al local. Vamos a tener el calor sensible efectivo. Este número es un tema de unidades, ¿sí?, que lo usamos como factor para poder poner las unidades correctas. Acá vamos a tener 1 menos el factor de bypass, que era el que comentaba antes, que ahora vamos a ver una tablita a ver de dónde sacamos ese valor, por la diferencia entre la temperatura de interior y la de rocío que recién calculamos. Entonces, para eso necesitábamos primero sacar la temperatura de rocío para calcular el aire de mando. Pasando al factor de bypass que le venía comentando antes, acá vemos que depende
de las aletas. Las aletas van a ser, lo que les comentaba en el condensador, van a ser los que toman contacto del aire, ¿sí? Cuando tengo aletas favorece el contacto del aire con la serpentina. Acá vamos a tener qué tipo de factor de bypass necesito según dónde esté ubicado, o a dónde vaya el aire. Por ejemplo, en lo que son hospitales y quirófanos voy a tener factor bypass 0, ¿sí? Yo quiero que que el aire se trate al 100% cada vez que pase, ¿no? Que como es un ciclo y el aire vuelve a entrar a mi unidad acondicionadora, yo quiero que en el caso de hospitales no vuelva a entrar aire que vino de retorno. Entonces por eso el factor de bypass es 0, pues no tiene contacto. Bien, el siguiente paso es calcular el aire de retorno. El aire de retorno, esto es una suma, así que va a ser el caudal de aire de mando menos el caudal de aire exterior. Ustedes en la planilla, inicialmente, tuvieron que calcular el caudal, o sea, no saben cuál es el caudal de aire exterior, pero lo pueden calcular por renovaciones, por ventilación. Ustedes, la idea de esto es que hagan todo el cálculo, toda la planilla, que les dé un valor total final, pero luego, como acá volvemos a calcular el caudal de aire exterior, vuelvan a hacer el cálculo con este valor de caudal de aire exterior y lo relacionen con el caudal de aire exterior que habían calculado inicialmente con las renovaciones. Esto va a ser como una especie de proceso iterativo que se va a generar, y la idea es que se siga calculando hasta que los valores difieran menos de un 10%. Si el caudal de aire de renovación es más alto, se tiene que volver a calcular hasta que esa diferencia se achique. Bueno, ¿por qué usamos caudal de aire exterior? En parte para ventilar los locales. Si nosotros no agregamos caudal de aire exterior, el aire va a entrar al local, va a ser consumido, va a volver a la unidad y va a volver con menos oxígeno. Entonces le agregamos un porcentaje de caudal de aire exterior para renovar el oxígeno en el aire. Esa sería una razón. La otra razón, si yo le agrego caudal de aire exterior, genero una sobrepresión en el ambiente, y lo que voy a hacer es evitar que entre aire a través de las hendiduras de las ventanas, puertas. Bueno, la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué hacemos un ciclo cerrado? ¿Por qué vuelve caudal de aire de retorno a la unidad? En parte va a ser, bueno, una economía en la carga de la refrigeración. Esto significa que si yo a la unidad acondicionadora de aire le voy a bajar la temperatura al aire, y va a entrar a la unidad en el local con la temperatura que yo quiero. El caudal de aire de retorno va a volver a la unidad con una temperatura un poquito mayor que la temperatura del aire cuando ingresó, pero mucho menor que si yo le pongo el 100% de aire exterior. Entonces, ahí surge la economía, porque yo el aire de retorno no lo tengo que bajar tanto de temperatura. No tengo que gastar tanta energía para bajarle la temperatura al caudal de aire de retorno. Y por otro lado, bueno, un poco relacionado con lo que veníamos hablando, optimización del tratamiento de aire. Lo mismo, yo en la unidad acondicionadora de aire se va a tratar el aire, esto que está relacionado con el factor de bypass. Yo al haber pasado, como ya pasó el aire de retorno ya pasó una vez por la unidad acondicionadora, entonces ya se trató lo mismo, está todo relacionado. Tengo una economía también en lo que es el tratamiento de aire, porque yo tengo un porcentaje de aire que ya un poco tratado está, comparado al aire exterior que no está cero tratado, ¿sí? Bien. El siguiente factor que necesitamos determinar es la temperatura de aire a la entrada de la unidad acondicionadora de aire, que sería la que está relacionado con el aire de retorno. Va a estar en función del caudal de aire exterior, de la temperatura interior y exterior, y del caudal de aire de mando. Todos estos datos los podemos calcular.
Bien, así, el siguiente factor que tenemos que calcular es la temperatura de aire de mando, ¿sí? La temperatura con la que el aire entra al local. Lo mismo, depende de la temperatura del aire de retorno, de la temperatura de rocío, ya lo tenemos, del factor de bypass, ya tenemos todo, lo podemos calcular. Finalmente, necesitamos determinar el factor de calor sensible total. Estos valores también los calculamos, son datos. Bueno, ya habiendo hecho todos estos cálculos, podemos trazar rectas. Recién calculamos el factor de calor total, entonces lo que vamos a hacer es trazar una recta de factor de calor sensible total al punto de referencia, hacer una paralela. En este caso lo vamos a hacer con el punto de mezcla, que yo les comentaba que va a estar entre el punto 1 y el punto 2, y la temperatura T3, que ya la calculamos, entonces yo este punto ya lo tengo. Entonces, el factor de calor sensible total va al punto de referencia, hacemos una paralela entre el punto 3 y, bueno, va a ser la temperatura de rocío, ¿sí? Debería coincidir. La temperatura 4 ya la tenemos, entonces yo también tengo el punto 4. Desde el punto 4, que era la temperatura con la que entra el aire al ambiente, y el punto 3, que era la temperatura con la que vuelve el aire a la unidad acondicionadora, voy a poder trazar, ¿sí? Voy a encontrar en realidad en mi gráfico unas entalpías, ¿sí? Acá llegan las entalpías, el valor de las entalpías, y con estos valores voy a poder calcular la potencia que necesita, las toneladas de refrigeración que necesita mi unidad acondicionadora. Bien. Lo último que nos faltaba determinar, la potencia frigorífica, va a estar en función del caudal de aire de mando y de la relación de entalpía, ¿sí? Entre que entra y sale el aire local. Luego, bueno, en este caso me darían watts. Si yo hago una conversión con estos valores, me darían toneladas de refrigeración. De vuelta les vuelvo a decir, todo este procedimiento se hace para cada local. Entonces vamos a conseguir las toneladas de refrigeración para cada local, se suman, y yo puedo buscar en los folletos de los fabricantes qué equipo es apto para mi edificio. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver? Bueno, paso a lo que es los planos, ¿sí? Criterios que tenemos que adoptar. Les voy a hablar un poco. Nosotros tenemos la unidad acondicionadora, luego de la unidad acondicionadora salen unos conductos. Esos conductos van a los equipos terminales. Me refiero, por ejemplo, lo relaciono con calefacción, que tenemos la caldera tenemos cañerías van a los equipos terminales. Bueno, acá en este caso no son cañerías, son conductos. Y los equipos terminales los llamamos rejas y difusores. Así que ahora, bueno, vamos a profundizar un poco en eso. Para lo que es el TP, los conductos que tienen, supongo que si alguno vio, capaz, están en general en edificios públicos, en edificios industriales, capaz en escuelas, en un banco, ¿sí? Edificios que son bien grandes. Lo ideal es que tiene ambientes grandes, ¿sí? Como un hall. Lo ideal es refrigerar por conducto, porque en general también se hace frío-calor, ¿no? Estos conductos tienen dimensiones importantes. Nosotros en esta materia no los dimensionamos, queda para IOC 2, pero ustedes lo que van a tener que hacer es dibujarlos, teniendo estos criterios que les voy a dar ahora, de manera unifilar, ¿sí? Los equipos terminales sí los van a tener que calcular, yo ahora les voy a mostrar cómo, pero sí les van a tener que dar un valor de qué equipo terminal definieron para su edificio. Bien, para la red de conductos, pautas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo que les comentaba recién, los espacios disponibles para el pasaje de conductos, según la arquitectura. Estos conductos van a pasar a través generalmente del cielo raso. El cielo raso, como venimos viendo en las otras instalaciones, es un espacio que, bueno, si no es un edificio público, es raro que tenga tanto espacio para poder pasar un conducto, pero se ve.
Pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué espacio tenemos entre la losa y el cielo raso para poder pasar los conductos? Por ejemplo, en el espacio de escaleras, no pueden atravesar las escaleras, pues no me da la altura. Bueno, ver todo lo que es la estructura, no la puede atravesar, tenemos que ver cómo se puede saltear. Acá, al no tener dimensiones de conducto, va a ser un poco difícil, pero bueno, traten de usar criterios para, al menos, aunque sea unifilar, no pasarlo por lugares que es obvio que no van a poder pasar. Bueno, tenemos que tener en cuenta velocidades admisibles del aire, porque pueden ocasionar nivel de ruidos molestos, ¿sí? Si yo le doy una velocidad alta al aire dentro del conducto, se va a ir chocando y se va a escuchar cada vez que pase aire por dentro de los conductos. Entonces esto es un valor que se tiene que acotar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no haya pérdidas o ganancia de calor a través de los conductos. Esto se mejora con la aislación. Que no haya fugas, esto lo resolvemos con las unidades, no, perdón, las uniones. Bueno, pérdidas por fricción, cuanto más grande sea el conducto, más fricción voy a tener, más pérdidas. Vamos a ver qué secciones se pueden adoptar, qué secciones se utilizan más. Y luego vamos a ver también el trazado de la red, qué trazado va a funcionar mejor para cada caso. Bueno, en el caso de los materiales que pueden llegar a tener estos conductos, acá en la foto no sé si les resultan familiar, en general son de conductos de chapa galvanizada, a veces se ven así, o a veces se ven, bueno, con la aislación, o con la aislación tapada, que vamos a ver en otras fotos más adelante, pero supongo que esto les resultará familiar. Acá está saliendo el conducto de la unidad acondicionadora de aire. Fíjense el espacio que requiere para atravesar todo el salón, ¿no? Acá vemos que se bifurca, ¿sí? Un tramo para acá y otro tramo para acá, obviamente de dimensiones menores, porque el caudal de aire necesito que vaya por un lado y para el otro, van a ser mucho menor al que sale de la unidad. Luego tenemos los conductos de fibra de vidrio, se unen por encastre. Lo que tenemos que tener en cuenta al utilizar este tipo de material es que según la velocidad que tenga el aire, puede generar desprendimientos de material, y eso va al ambiente y la gente lo puede aspirar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Está muy limitada la velocidad del aire para que no se produzcan estos desprendimientos. Luego tenemos conductos subterráneos, que son de mampostería, de material. Estos se utilizan cuando no tengo espacio y necesito que el conducto vaya enterrado. Luego tenemos los conductos de aluminio, que son muy parecidos a lo que es chapa galvanizada, pero el costo es mucho mayor. Entonces en general se utiliza más lo que es chapa galvanizada. Bueno, yendo al siguiente punto, que son las aislaciones térmicas, tenemos lana de vidrio, poliestireno expandido, corcho, son todos muy efectivos. En el caso del corcho es bastante más caro, entonces también no se utiliza tanto. Acá vemos los conductos. Lo que vemos acá, en realidad, es esta lámina que le pusieron encima, está cubriendo la lana de vidrio o la aislación que se haya adoptado para que esté fija al conducto, ¿sí? Y no se desprenda, ¿no? No se pierda alguna parte de la aislación. De vuelta, miren las dimensiones que tienen los conductos, ¿sí? Y el espacio que necesito. Acá tenemos la losa, el espacio que necesito para poder atravesar el ambiente. En este cuadro, que para mí es muy gráfico, vemos que según si el conducto es de alimentación, o mando, y de retorno, vamos a tener distintas exigencias para lo que es la aislación, ¿sí? Digamos que le voy a dar más importancia a la aislación, los conductos de alimentación que están llevando el aire al ambiente, que a los conductos de retorno que están volviendo a la unidad acondicionadora. Muchos dirán, ¿para qué quiero aislar el conducto de retorno? Y bueno, un poco también quiero, por lo que decíamos antes, la economía en la refrigeración.
yo también quiero que la temperatura más o menos se mantenga para no tener que enfriar ese aire nuevamente. Entonces podemos ver acá, bueno, también va a depender de la ubicación que tenga el conducto, si está en el interior. Miren cómo varía, si está en el exterior, se duplica el espesor de la aislación. Si está en un ambiente caliente, ¿sí? Porque no quiero que el ambiente caliente el aire que va por el conducto. Bueno, acá vemos distintos ejemplos. En función de esta tablita podemos definir el espesor que tenga la aislación de mi conducto. Bueno, secciones a adoptar de conductos. De vuelta, esto no lo vamos a ver, pero no lo van a calcular, pero está bueno que lo vean para tener en cuenta en un futuro. Acá vemos 3 formas que pueden tener los conductos, ¿sí? Circular, cuadrada o rectangular. Suponiendo que el área es la misma, vemos acá cuánto sería la altura de cada sección. Como pueden ver, si es circular, la altura es de 1,13 m, y si es rectangular, la altura es de 60 centímetros. Entonces, a la hora de ver qué sección quiero adoptar, bueno, va a estar muy limitado según el espacio que yo tenga, ¿sí? 60 centímetros probablemente tenga, 1,13 m capaz no, ¿sí? Y entonces, en función de eso, de si yo tengo el espacio para pasar el conducto, ¿qué sección voy a utilizar? Por otro lado, lo que vemos acá también, en la parte de perímetro, vemos que para el mismo área, ¿sí? 1 m², el perímetro en una sección circular es mucho menor que el perímetro en una sección rectangular. ¿Qué me cambia esto? Lo que hablábamos antes de las pérdidas por fricción. Cuanto mayor es el perímetro, mayor pérdidas por fricción voy a tener. Entonces tengo menor altura, pero mayor pérdidas por fricción. Son factores que van a tener que evaluar a la hora de elegir qué sección adoptar. Bien. Consideraciones que tenemos que tener al realizar el trazado de la red. Bueno, evitar largos recorridos, ¿sí? Todo esto está muy relacionado a todas las instalaciones. Yo cuando tengo un cambio de sección o un cambio o una curvatura, entonces esos puntos voy a tener pérdidas. Entonces queremos evitar, ¿sí? Tener pérdidas. Entonces, en este caso, dice evitar largos recorridos. Bueno, se puede bifurcar y hacer recorridos más cortos. Bueno, evitar recorridos tortuosos, puesto que decía las pérdidas. Evitar cruce de conductos por altura de entretechos. Esto, lo mismo que veíamos antes, en la foto de donde estaban las aislaciones, se veía que había un conducto arriba de otro. Bueno, tenés que tener el espacio para poder hacer eso. Si no, como vemos acá en estas 2 plantas, podemos ver esta planta en forma de peine que los conductos de alimentación y retorno no se cruzan en altura, ¿sí? Van a estar intercalados, entonces eso favorece al espacio que yo tengo en el cielo raso para pasar los conductos. Entonces esta es una buena forma que ustedes pueden adoptar a la hora de dibujar. De vuelta, ustedes no lo van a dimensionar los conductos, pero sí los van a dibujar de manera unifilar. Cada puntito de estos son equipos terminales, que pueden ser rejas o difusores, eso sí los van a calcular. Pero bueno, esta sería una buena distribución que cumple con los puntos que queremos evitar. En este caso probablemente sean difusores, ahora vamos a ver bien por qué, porque en general los difusores se ubican en el techo, entonces acá parecería ser que son difusores de alimentación y de retorno. Y acá parecen ser rejas que en general se ubican en las paredes, entonces tenemos también enfrentados rejas de alimentación y rejas de retorno. Bueno, pasando a lo que son los equipos terminales, vamos a tener las rejas y difusores, son muy parecidos, pero en general las rejas las utilizamos para lo que es alimentación, retorno, tomas de aire exterior, expulsión, ¿sí? Que esto podemos utilizarlo capaz en un baño, ¿sí? Que queremos poner una expulsión para sacar el aire al exterior. Se ubican las rejas en pared, piso, techo, a diferencia de los difusores que se ubican solo en el techo.
Dice piso, siempre hago el comentario de, capaz alguno dice, ¿cuándo usamos una reja en un piso? Pero puede ser, yo siempre me imagino un auditorio, un cine, un teatro, donde la altura es tan grande que capaz para acondicionar a las personas necesito mucha altura, entonces ahí sí capaz podemos ver eh, que las rejas se ubican en el piso. Como gran contra, bueno, al estar en el piso entra bastante residuo, ¿sí?, del ambiente, por la gente que pisa, y bueno, eso sería una contra, digamos, de ubicar las rejas en el piso, lo que puede ingresar a la reja, al conducto. Los dos en general son de chapa de acero negro o aluminio, pueden ser con regulación, simple regulación o doble regulación, ¿sí?, en función de cuánto aire quiero que pase al ambiente. En el caso de los difusores, además de alimentación, hay unos difusores que son de alimentación y retorno en la misma pieza, que ahora vamos a ver una imagen. Acá tenemos ejemplos de rejas. Acá estas patitas serían los que van a regular. Bueno, acá como se ve en estas dos, tenemos sin regulación o con regulación. En el caso de los difusores, así circulares en general, de vuelta se ubican en los techos. Y acá vemos la particularidad de este difusor, que se usa para inyección de aire y para retorno. Con estos difusores nos garantizamos, primero, que ahorramos en equipos terminales, y segundo, que también nos garantizamos que el aire entre al ambiente y vuelva a salir, entonces que haya un espacio que esté bien acondicionado. Bueno, criterios de ubicación, esto sería tanto de conductos como de equipos terminales. Queremos evitar la formación de corrientes de aire y la formación de zonas de estancamiento de aire. Entonces, a lo que va con estas cosas que queremos evitar, es que si yo tengo sectores con muchos difusores de mando, ¿sí?, que alimentan el ambiente con el aire, voy a tener capaz corrientes molestas. Si yo estoy sentada y tengo el difusor acá, bueno, puede ser que a mí me genere una molestia, aunque sea una temperatura ideal, y la ubicación de ese difusor puede ser que me genere una molestia a mí, depende si yo estoy sentada esperando un rato o si yo estoy trabajando. Entonces por eso también depende del uso que tenga el lugar, por eso tenemos que ver bien la arquitectura, para definir dónde se ubican los equipos terminales. Por otro lado, lo que puede hacer respecto al estancamiento de aire, puede ser que el difusor capaz esté muy alejado y el retorno esté en otra punta, y mi sector esté sin acondicionar. Entonces, bueno, se produce un estancamiento de aire porque no hay un retorno que haga que ese aire se vaya. Bueno, luego diseñar correctamente tanto los equipos terminales como las canalizaciones, ¿no? Bueno, otro factor que tenemos que tener en cuenta son las distancias de dónde ubico cada equipo terminal. En el caso de las rejas, tengo que garantizar que si la reja tiene una altura H, esté a 2 veces esa altura del techo. ¿Para qué? Para que el aire que sale no tenga una zona muerta, digamos, no se choque el aire con el techo, y vamos a tener un desperdicio de aire, digamos, ahí, porque no va a acondicionar bien al ambiente. En el caso de los difusores, yo necesito que la distancia entre el conducto, esto sería el cielo raso, ¿no? Esta raya hasta acá, que sería la losa, todo esto es cielo raso. Necesito que lo que es el collar, esto es el conducto, tengo el collar y el difusor. Que el collar sea menos de 2 veces el diámetro del difusor. También para favorecer que el aire entre de forma adecuada al ambiente. Luego tenemos el alcance, que está relacionado con lo que es la distancia que veíamos antes. El aire que entra al local entra con una velocidad tal
esta velocidad de 0,25 metros por segundo es una velocidad que consideramos para confort del ambiente, ¿sí? Que es una velocidad adecuada. Yo quiero que el aire llegue a esa velocidad en una distancia tal que se llama alcance. El alcance va a ser el 80% de la dimensión que tenga en este sentido el ambiente. Entonces, en resumen, yo quiero que en esta distancia llamada alcance, el aire llegue a una velocidad de confort. No va a salir con esa velocidad, va a llegar al valor A', que será el alcance, a esta velocidad que yo estoy buscando. Porque es importante el alcance. Si yo tengo un bajo alcance, voy a tener una zona muerta, ¿sí? Que no va a estar acondicionada. Muchas veces pasa que yo no quiero acondicionar esa parte, entonces no me importa, ¿sí? Me funciona igual. Pero bueno, si yo realmente quiero acondicionar ese sector, necesito tener en cuenta que no tenga bajo alcance. En el caso de alto alcance, va a pasar al revés, se va a chocar el aire y capaz no llega a la velocidad de confort el aire. Y también va a pasar que en sectores no se va a llegar a acondicionar. En el caso de alcance de difusores, esto es lo que en general usan en los trabajos prácticos, y como acotación para todos los grupos, dibujen estas campanas, van a tener una planta y un corte. En el corte dibujen estas campanas, porque estas campanas me definen, si yo tengo un plano de trabajo, que este plano de trabajo va a depender del uso que tenga el local, en general es 1,20 m, 1,5 m. Si yo tengo, no sé, un hall con escritorios, yo siempre me imagino un banco, entonces en el banco tengo escritorios para atención al cliente, tengo sillas de gente esperando, entonces 1,20 m sería un plano de trabajo adecuado para ese caso. Entonces en función de eso, voy a tener la altura del local menos el plano de trabajo, y ahí mismo me va a dar este D dividido 2, que D es el diámetro de la campana. Yo no quiero que las campanas se choquen, porque si se chocan, ahí puede haber corrientes molestas. Entonces, por eso es que si ustedes dibujan, tanto en la planta, que ahora vamos a ver una planta con campanas, y en el corte de las campanas, ustedes ahí van a definir cuántos difusores necesitan por ambiente. Teniendo en cuenta el plano de trabajo y teniendo en cuenta que no se choquen las campanas, van a poder definir cuántos difusores necesitan. Como yo ya tengo el caudal de aire de mando, que lo calcularon con lo que vimos recién, ya tienen el caudal de aire de mando para cada local. Si yo ese caudal, supónganse que, bueno, voy a ver la siguiente filmada así más fácil, me falta un poquito, pero me voy a adelantar así acá. Estos serían las campanas vistas en planta. En este caso, me entran 6 difusores. Entonces, si yo tengo el caudal de aire de mando de este local, lo divido por 6, yo voy a tener el caudal de aire de mando por difusor, que con ese valor voy a poder calcular el difusor en sí, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, un poco para seguir hablando de lo que estaba hablando antes, tenemos acá las campanas de los difusores de alimentación, y acá rayado tenemos zonas, acá dice zona muerta, ¿sí? Que acá sería lo ideal, esta sería la ubicación ideal para los retornos. Porque entonces yo inyecto aire local y el aire se va a ir por el retorno, entonces tanto cuando entra el aire como cuando vuelve, va a estar acondicionado al ambiente. Entonces, lo ideal es que los retornos estén en las zonas donde no están trabajando las campanas. Bien, esto es lo que es difusores. Yendo a lo que son la ubicación de las rejas, también tengan en cuenta esto, que yo quiero que el aire recorra la mayor parte del ambiente. Si yo voy a utilizar rejas como equipos terminales, tengo la reja de alimentación y la reja de retorno. Si yo las ubico las dos en la parte superior del local, van a ver que tengo zonas que no van a estar acondicionadas. Si yo coloco una en la parte superior y otra en la parte inferior de la pared de enfrente,
lo mismo, capaz un sector más chico, pero va a haber un sector que no está acondicionado. Así que lo ideal sería que tanto la reja de alimentación como la reja de retorno estén en la misma pared. Entonces, de esta manera yo favorezco que el aire recorra todo el local y pueda estar todo el local acondicionado. Bien. Entonces todo lo que vimos hasta ahora era un poco criterios de dónde ubicar los equipos terminales, por dónde pasar los conductos. Y acá lo que nos faltaba ver es el tema del cálculo de los equipos terminales. Yo voy a tener acá el caudal por boca, ¿sí? Esto sería el caudal de aire por boca. O sea, si yo, lo que les comentaba antes, si yo tengo un caudal tal, en la planta que vimos recién, que había 6 difusores, lo divido por 6, entonces ahí ya tengo por boca cuánto necesito. Voy a tener cálculo de rejas y cálculo de difusores, así que es muy similar. Estas tablas son de fabricante, nosotros los tenemos en el apunte, pero hay un montón de tablas similares que según el fabricante de rejas y difusores, capaz le da una parecida, pero bueno, en general tiene estos mismos valores. Bueno, un ejemplo que está en el apunte, que dice que tiene 200 metros cúbicos por hora. Acá lo que tiene que hacer es verificar el alcance, ¿sí? Acá le da alcance, el X es el alcance, que es 3,1, en ese caso verificaba porque era 308, el alcance, el 80% de la dimensión del ambiente era 308, entonces con 3,1 ya verificaba. Después acá tengo la velocidad, ¿sí? Que nosotros la velocidad que veíamos recién que queríamos alcanzar era 2,5, acá le da 2,4, está bien. Este valor es la presión, la pérdida de presión, que esto se usa para luego calcular el ventilador, que no vamos a entrar en ese tema, pero bueno, para que sepan qué tipo de ventilador necesita la unidad. Bueno, con estos valores entonces del caudal y el alcance, yo puedo tener acá las dimensiones que tiene que tener la reja. En el caso de los difusores es muy similar. Tengo acá el caudal y acá el alcance, y con estos dos valores yo, bueno, la velocidad, acá, yo puedo entrar en esta velocidad, esta o esta. Con estos dos valores yo entro que un difusor de 10 pulgadas es óptimo para mi caso. Así que finalmente, si usan difusores, lo que tienen que colocar al lado de cada difusor es qué diámetro va a tener el difusor, que lo van a calcular con estas planillas. En el caso de las rejas, van a tener, bueno, las medidas si son cuadradas o rectangulares, qué medidas les dio este cálculo. Bueno, para finalizar y un poco, porque nos interesaba que sepan qué significa la tecnología inverter, que se está hablando mucho últimamente, y que casi todos, bueno, si ustedes se fijan en aires acondicionados que necesitan para su casa, muchas veces ven que uno dice tecnología inverter, otro no. En general la tecnología inverter es más caro. Pero bueno, quería comentarles un poco cómo funciona y cuáles son las diferencias y por qué en algunas situaciones está bueno elegir esta tecnología. En el primer gráfico lo que vamos a ver es, en la línea celeste, cómo funciona un equipo convencional. Esto es la temperatura en función del tiempo. Y en la línea roja vemos cómo funciona un equipo con sistema inverter. Lo que vamos a ver acá, y es un poco la gran diferencia que tienen estos dos equipos, es cómo trabaja el compresor. Volviendo al ciclo de compresión, recuerdan que tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión y la unidad evaporadora. Bueno, el compresor, que era el motor, ¿sí?, del ciclo y que hace que el refrigerante circule, va a ser la gran diferencia entre estos dos equipos. Acá, como vemos acá, dice el compresor regula la velocidad para trabajar en proximidad a la temperatura deseada. Exactamente lo que se ve en este diagrama, ¿sí?
vemos que la temperatura del sistema inverter, esta es la línea verde es la temperatura elegida, ¿sí? Que yo seteé, y vemos que en la línea roja, que es el sistema inverter, siempre oscila, aumenta o baja muy poquito, pero oscila con la temperatura deseada. En cambio, en el caso del sistema convencional, la temperatura sube mucho respecto a la temperatura elegida y baja mucho respecto a la tecnología elegida. Entonces, perdón, temperatura elegida. Cada vez estas diferencias que vemos entre los picos máximos y mínimos de las temperaturas del sistema convencional con respecto a la temperatura elegida son pérdidas de energía. Entonces, bueno, acá vemos una gran ventaja, ¿sí?, del sistema inverter respecto al otro, es que no tenemos tantas pérdidas por diferencias de temperatura. Luego vemos cómo funciona la potencia también. Pasa lo mismo. Oscila mucho respecto a la... Acá tenemos energía de salida, ¿sí?, y energía consumida por el compresor. Miren la diferencia entre un sistema inverter con un sistema convencional. Lo que pasa con el compresor en un sistema inverter es que está constantemente prendido y siempre oscilando muy poquito con respecto a la temperatura deseada. Pero en el caso del sistema convencional, lo que hace el compresor es, se prende, pasa bastante la temperatura deseada, se apaga. Baja la temperatura, cuando llega a la temperatura mínima que vemos ahí en las curvas, se vuelve a prender, se vuelve a apagar. Entonces, al prenderse y apagarse, hace que el compresor funcione de más, ¿sí? La energía bueno, acá como vemos en el gráfico de potencia y energía consumida, va a funcionar, se va a exigir más que en un sistema de inverter. Entonces, diciendo esto, las ventajas que vamos a tener del sistema inverter respecto al convencional va a ser, bueno, un gran ahorro energético, porque por esto vamos a tener, va a consumir menos energía el sistema inverter respecto al convencional, un ahorro económico que va de la mano con esto, un confort térmico porque en el sistema convencional yo llego a tener calor, llego a tener frío, cuando se va de más, cuando llega un máximo ahí yo tengo frío, no sé si se ubican un poco en la situación, pero llega un momento que yo tengo frío, vuelve a la temperatura deseada, pero después se pasa, tengo calor, entonces ahí el confort térmico. En el caso de inverter, lo ideal sería que no me pase esto de tener pico de frío y calor. Yo tengo que estar siempre en una temperatura confortable. Un mayor rendimiento y una mayor vida útil, porque el compresor, al trabajar de una manera homogénea, no se gasta tanto y aumenta su vida útil, o en el caso del convencional, que va a disminuir la vida útil del compresor, porque está prendiendo y apagando todo el tiempo. Y silencioso, de vuelta a lo mismo, al prenderse y al apagarse, no sé si les pasa también que capaz están en un ambiente con un aire acondicionado y de repente escuchan que se apaga, o de repente escuchan que se prende. Y dicen, ah, cierto que está funcionando el aire acondicionado. Bueno, en ese sentido, el sistema inverter es silencioso porque no está constantemente apagándose y prendiéndose y no se escucha el funcionamiento del aire. Grandes desventajas que puede llegar a tener el sistema inverter es que no funciona bien para altas fluctuaciones de cargas térmicas. Por ejemplo, en un ambiente muy grande, al lado de una puerta, por ejemplo, en la puerta de shopping, que tengo muchas pérdidas y un ambiente grande, bueno, ahí probablemente no funciona porque al ser tan homogéneo y al tener tantas diferencias de cargas, ahí no va a funcionar bien. Y la otra ventaja es que el costo, como les comentaba al principio, es mayor que un aire con tecnología convencional. Bueno, creo que era la última Gemina, sí. ¿Alguien? Sí. Momento. Uy. A ver, dice. Acá. Tabla de las rejas. Sí, sí, acá todas las rejas.
¿Qué significa eso que dice RIS y RIT? Yo sé que quizás no saben, pero me maría un poco. Entiendo que uno es cuadrado y el otro es rectangular. Como que es Ah, la misma, el mismo área, pero uno, viste que el de arriba dice 4%, o sea, sería el equivalente al cuadrado, digamos. En este caso, el claro, que está marcado con rojo dice 200%, si el de arriba dice 400%, que sería el equivalente, ¿no? perfecto. Muchas gracias. De nada.